el contexto periodístico, ¿no? Los canales de televisión estaban tomados por la mafia de Fujimori y Montesinos, pues no eran las patas de la mesa, como decían, ¿no? Los psicosociales eran prioridad de la nota, los psicosociales, o sea, se le daba prioridad a la nota policial antes que la situación política podrida, obviamente, ¿no? O sea, el monstruo de los cerros, si ustedes se acuerdan, y tantos otros asesinatos y cosas. Bueno, ahora la nota roja también tiene bastante prioridad, pero en ese lado estaba específicamente todo direccionado con el 2, el 4, para que tuviese una línea, ¿no? O sea, olvidarse de las marchas. La articulación de una estrategia de difamación y distracción del lector y la audiencia a través de los diarios chicha, a través de los mismos canales de televisión. Era terrible cómo de alguna manera estaban todos alineados y concordados para que esa cobertura simplemente no hable de lo que estaba pasando detrás, ¿no? Sí, por favor. Bueno, de mi experiencia personal, todos sabíamos que en los medios tomados por la mafia no existían las marchas de protesta, y si se cubrían a través de estos medios tomados, se ordenaba grabar los huecos y vacíos en las marchas. Era una directiva clara, era una cosa terrible. O sea que si existían algunos medios que sí podían, como por ejemplo Canal N, ¿no? Que sí podían hacer una descripción de lo que ocurría, los demás, alineados, porque eso no era periodismo, con esta especie de campaña, tenían de alguna manera que reflejar a través de la imagen que estas cosas eran simplemente cosas sin importancia, ¿no? Por eso, para estos medios alineados, todos los que se oponían a la reelección eran proterrucos, mentirosos y corruptos, ¿no? Entonces, también suena un poquito conocido ahorita, pero no sé. En fin. Entonces, todos los demás eran los malos. Sigue, por favor. De otro lado, los manifestantes antirrégimen, y esto es algo que decirlo también, ¿no? Cuando existe una situación de polarización, hay también una situación especialmente riesgosa para los comunicadores, porque los manifestantes antirrégimen pensaban que todos, absolutamente todos los periodistas habían vendido voluntades a la mafia. Entonces la cobertura se tornaba peligrosa. Yo salía a la calle, en ese tiempo yo estaba en Canal 11, era una especie, ese fue mi asilo personal en esa época, y bastaba salir a una marcha, a una manifestación de repente, o la marcha de Cuatro Suyos, y tú decías, periodista, vendida, prensa amarilla, diga la verdad, ya me iban a pegar. Y eso ocurría con todos, no sabían quién era yo y a qué medio pertenecía. Pero cuando hay una situación de polarización, siempre hay que actuar con pinzas, siempre hay que ir con mucha precaución, porque las equivocaciones y las confusiones siempre ocurren. Entonces, eso era lo que pasaba. Sigue, por favor. Vienen las elecciones del 2001, el retorno de la democracia, ¿no? Esta foto es sacada de Machu Picchu, si no me equivoco. Sigue. Por favor. Bueno, en el contexto político, bueno, ya estamos hablando de una transición democrática que comenzó pues con la asunción de Valentín Paniagua. Luego, algo interesante, el retorno de Alan García y el fortalecimiento de Alejandro Toledo, pues, ¿no? Que se debió una revancha. El retorno de Alan García fue singular porque venía pues Alan de otra realidad y de tiempo fuera, y era un personaje muy especial porque yo no lo había conocido, recién lo conocí en el 2001, y me di cuenta de su habilidad para torear preguntas, para mirarte a la cara. Y me acuerdo que a los reporteros que no tenían mucho manejo de información, no sé cómo los detectaba, tiene un olfato, te mira así de frente y dice, ¿y usted cómo sabe eso? ¿De dónde me saca eso? Y entonces a los novatos los dejaba, pues, en fin, un personaje que maneja muchos medios. Bueno, continúo. Contexto periodístico en televisión. Bueno, ya Frecuencia Latina deja la administración de los hermanos Winter y bueno, empieza a ver la transición en la TV panamericana, en América, pues después de la difusión de los videos. Continúa, por favor. Bueno, mi experiencia personal es lo que yo llamo pues explosión democrática. ¿A qué me refiero con esto? A que aumenta el entusiasmo periodístico, ¿no? O sea, las coberturas ahora sí son variadas y se incrementa la suspicacia, ¿no? Se fortalece el valor de la prensa libre. Yo sentí en ese momento que era como que si a uno lo tuviesen como una camisa de fuerza y que luego vuelve la democracia y ya puedes hablar
y sabes que tus ideas pueden ser difundidas en los medios masivos que antes habían sido tomados. Y entonces a veces esa explosión hizo que, haciendo un mea culpa, muchos hayamos visto, hayamos tomado en la agenda cosas que de repente no eran las fundamentales, sino que ya todo lo mirábamos, a cada detallito lo mirábamos como una denuncia, es una especie de denuncitis, lo más chiquito. Claro, eso no significa que debamos ser excesivamente tolerantes con lo que haga nuestra clase política, pero a veces como que se nos iba la mano, ¿no? Como los canales no están todos alineados ya desde el año 2001, la competencia vuelve a ser encarnizada y con ella sus prácticas cuestionables al servicio del show. ¿A qué me refiero? Cuando estaban todas las reporteras de Palacio de Gobierno alineadas en una sola idea de hacer o no hacer tales o cuales preguntas, la cosa era muy ordenada. Obviamente, termina todo eso, cae el régimen autocrático y empieza a haber ya competencia, ¿no? Entonces empieza a haber ya gente que sí cuestiona, ¿no? Sí. La competencia de, por ejemplo, show, competencia de quién le pone el audífono al candidato para conectarlo a los conductores en vivo. Dios mío, lo hemos visto creo hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan que alguien vio el video de cómo perseguían a Susana para ponerle el audífono? Para mí es una tontería, porque si la empresa periodística considera que tú no eres capaz de hacer las preguntas suficientemente buenas, o sea, tan buenas como la de los conductores, ¿para qué te pone ahí, no? O sea, ¿por qué tienes que ponerle el audífono? ¿Por qué tienes que empujarte para poner el audífono? Eso para mí es realmente una tontería, ¿no? O sea, y es horrible además que tú veas que el personaje está en medio y luego viene alguien y ¡ay! Estira la mano. Y ha pasado varias veces en varias elecciones, me ha pasado a mí cuando por ejemplo cubrí, hablaba de Alan García en el año 2001, el desayuno de Alan García, y estábamos intentando entre el reportero 4, el reportero 5, qué sé yo, ponerle el audífono de Alan y uno por ahí, ¡plum!, casi a su nariz. O sea, el audífono prácticamente en la cara y casi la vamos a lanzar. O sea, horrible, horrible. Y eso me parece, digo, esa es una buena imagen que dicen nosotros los periodistas, ¿no? En fin. O sea, luego la competencia de decir, yo tengo la mejor pregunta, por lo tanto tengo que empujar, gritar, pisar o patear. Es lo que siempre ocurre en la cobertura electoral, ¿no? O sea, pisa, jala, patea, empuja, grita, y al final, ¿qué tienes? Un político en medio, un montón de gritos y ninguna pregunta interesante. Y de repente ninguna respuesta interesante. Pregunto yo. Eso es show o periodismo. En fin, siguiente. Elecciones de 2006 y los protagonistas de la segunda vuelta. Continuamos. El contexto político. El factor Ollanta-Humala, ¿no? Parece Ollanta-Humala. Alan recargado, ¿no? Con ganas de irse esta vez el agua. Y luego de su viaja, ¿no? Que comenzó pues como una segunda opción, dijimos ya, para pasar la segunda vuelta, hasta que luego ¡plum!, se desinfló. Y la segunda vuelta, bueno, y el triunfo del anti, pues hace rato comentábamos con Isa y con Oscar que eso de que no sabías qué hacer tú para la segunda vuelta, ¿se acuerdan de esa época? Ganó el anti.